Vamos a empezar con una oración. Dios viviente, gracias. Hoy, después de acabar todos los programas, estamos reuniendo en este lugar por la clase para la enseñanza de esta semana. Te ruego que a través de la palabra despiertes nuestra conciencia y pensamiento y que tengamos el corazón del Señor y que nos cambies para que seamos preciosos trabajadores de Dios que puedan testificar al Señor a través de nuestra vida. En el mayo vendrán pronto el Día de los Maestros, sobre todo como maestro, como profesor, ante los estudiantes y ante Dios, podemos reflexionar más nosotros mismos como hemos vivido. Con tu gracia infinita hemos recibido el ministerio precioso de ser maestros y a pesar de que ha habido muchos errores y fracasos hasta ahora, sin embargo, gracias a Dios por ofrecer las gracias para que podamos encargar este ministerio. Ayúdanos a través de este ministerio a crecer y avanzar nuestra fe y ayúdanos a mostrarles correctamente a los estudiantes que el Señor vive y trabaja a través de nuestra vida. La palabra de hoy también la confiamos en el Señor. En el nombre de Jesucristo que nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Éxodo capítulo 1. Capítulo 1, desde versículo 15. Desde versículo 15 hasta 22, vamos a leer juntos. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llaman Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son no robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al lío a todo hijo que nazca, a toda hija preservad la vida. Hoy, con el tema de Moisés, quien recibió protección, vamos a aprender unas lecciones en el Éxodo capítulo 1 y 2. Aparece un niño, Moisés, quien nació como líder, el ministro de Dios, y el proceso de cómo le protegió Dios. En la palabra que leemos desde versículo 15 hasta versículo 22, aparecen los nombres de dos mujeres. Se llaman Cifra y Fua, eran las parteras de las hebreas, porque están escritos sus nombres en la Biblia. Y en el versículo 21, ellas recibieron una gran bendición de Dios. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo en un momento. Vamos a ver este impreso. Número 1, Cifra y Fua, las parteras, temieron a Dios. Y cuando se vive temiendo a Dios, Dios es responsable de toda su vida. Así está escrito en el versículo 16, en el impreso: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto, que tenía gran autoridad, Faraón, mandó que mataran. Tenían que matarlos, pero preservaron
la vida de los niños de Israel. ¿Cuál fue la razón principal? Temieron a Dios. Pues leyendo esto podemos entender que las parteras de las hebreas, Sifra y Fua, ofrecieron la vida a los niños de Israel, ya que temieron a Dios más que al faraón el rey. Así que recibieron la bendición de Dios y él prosperó sus familias. En tales crisis, la principal razón por la que tomaron la decisión correcta fue temieron a Dios, porque valoraron mayormente a Dios. Por eso el temor a Dios es la base de nuestra vida cristiana, así podemos recibir la lección por el contexto. Y Salmo 111:5 ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ha dado alimento a los que le temen. Eso decir, Dios tiene a cargo a los que le temen, ¿no? Vamos a mantener aquí y vamos a buscar Salmos capítulo 34. Capítulo 34, versículo 7. Voy a leer. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice que nada falta a los que le temen. Sin falta Dios les guarda y cuida. Asimismo, Sifra y Fua, las parteras hebreas, puesto que estaban viviendo con temor a Dios, no hicieron como les mandó el rey de Egipto, pero no murieron. Y Dios les dio la gracia y prosperó sus familias. En el fondo de esto había el temor a Dios. Y el número 2, para los que le temen, hay salida y la mayor gloria. Es decir, les llamaría el faraón, ¿no? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Pues esas parteras hebreas estaban delante del rey con miedo, ¿no? Sin embargo, esas parteras respondieron así. En el Éxodo, capítulo 1, versículo 19. 18-19 yo leo. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. ¿Qué significa? Cuando oyó el rey de Egipto sus dichos, él estuvo de acuerdo. Claro. Así que 2 mujeres pudieron sobrevivir. Por eso, al ver el impreso, aunque las parteras hebreas tuvieron miedo de la muerte, si no hicieron como les mandó al faraón, puesto que escogieron el camino de obedecer a la palabra de Dios, Dios las ayudó para que respondieran convincentemente y no solo escaparon de la muerte, sino recibieron la bendición de Dios. Pues vamos a leer Salmos, capítulo 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Enseñará el camino que ha de escoger. Sifra, Fua fueron así. Por eso, ¿qué es el núcleo de la vida cristiana? Es temor a Dios. Hemos visto cuán gran bendición según esto a través del contexto. Y vamos a ver Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2:1, voy a leer. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví y la concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso y le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calapateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
Por los 3 meses, Jocabe, su madre, y Amram, quien fue el padre, cuando tuvieron que botar al bebé Moisés inevitablemente, en esa situación lo pusieron en una arquilla de juncos y lo puso en el río. Pero antes de botarlo, para que no entre el agua dentro de la arquilla, la calapacteó con asfalto y brea para impermeabilizar, ¿no? Es lógico. Asimismo, si en el impreso número 2, con la lectura gruesa, voy a leerlo, colocó al niño en la arquilla de juncos e iba a morir si lo pusiere en un carrizal a la orilla del río, así que la calapacteó con asfalto y brea. Estos hechos son muy naturales y son lógicos. Nosotros, las cosas lógicas del mundo en la vida cristiana, en muchos casos no son lógicas. Si vemos la letra gruesa debajo, en este mundo cualquier persona, quien tenga fe o no, cuando están en urgencia, toman las medidas. Si miran peligrosos obvios y no toman las medidas, es difícil pensar que tenga la mente correcta. ¿Cierto, no? Asimismo, después de recibir la salvación a nuestro corazón, hay que impermeabilizarlo para no dejar entrar el agua del mundo. Es decir, impermeabilizar para que no entren las cosas mundanas son lógicas. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice que hay que guardar el corazón, ¿no? Aquí hay una cosa, por ejemplo, nosotros decimos esto es el corazón, es corazón. Es corazón. Si el corazón fuera un castillo, en este castillo que funciona como el muro, por ejemplo, en el castillo hay el muro, ¿no? Para no entrar las cosas mundanas a ese corazón que está funcionando como el muro, ¿qué son? Son las orejas y los ojos. ¿Por qué se distrae nuestro corazón? Por no poder controlar las orejas y los ojos. Es el núcleo. Por eso si vemos Proverbios capítulo 4, Proverbios capítulo 4, vamos a ver. Capítulo 4, hemos leído versículo 23, ¿no? Si ven versículo 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Si vemos aquí, ¿por qué es importante guardar el corazón? ¿Con qué tiene que ver? Está relacionado con la acción. Tiene que ver con el comportamiento, por lo cual, para vivir correctamente en la fe, ¿qué es tan importante? Guardar el corazón. ¿Qué necesita para guardarlo? Controlar los ojos y las orejas. En el versículo 20 hay esta palabra. Vamos a leer juntos. Versículo 20 y 21, vamos. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Es decir, por la escucha de la palabra de Dios, por leerla, por la aprenderla, se puede guardar el corazón. Es cierto, ¿no? Así las acciones se cambian. Pero si no controlara los ojos y las orejas para guardarlo, ¿qué sucederá? En Josué, en el Ai, el pueblo de Israel fue derrotado, ¿no? Pero, ¿quién fue la razón principal? Un varón llamado Acán. Acán tomó las cosas entre los despojos consagrados a Jehová en Jericó. En el proceso de hurto sale así, él vio. Al principio él vio, codicié y tomé. Este Acán sabía que si tomara algunas cosas en Jericó recibiría anatema, como Josué 6. Sin embargo,
hurtó las cosas consagradas a Jehová, aunque había experimentado la maravilla de Dios. Jericó se destruyó de modo sobrenatural, ¿no? Pero, ¿por qué las tomó? Vi. Por esto, entonces nosotros viviendo en este mundo, si no controlamos lo que vemos y escuchamos, ¿qué problema sucederá? Se distrae el corazón. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Controlar los ojos y las orejas para que no se distraiga el corazón. Y también vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 26, versículo 26, 4, 26, 27, vamos a leer juntos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mi hijo hace 2 o 3 días perdió el móvil de su mamá. No solo eso, también el teléfono de la casa. Pero, ¿por qué los perdió? Él se los iba a dar a su mamá, así que los metió en el traje de su taekwondo. Y se fue en bicicleta a donde estaba su mamá y le siguió a su mamá para darle el móvil. Pero en el camino encontró a su mamá y ella le dijo, ¿por qué viene? Así que volvió a casa, pero el móvil se desapareció. Yo, en cuanto escuché que él perdió el móvil, me dio mucho coraje, por instinto. Pero mi esposa mirando a mí, de hecho, después de escuchar toda la historia, él tenía la buena intención, que era pasárselo a su mamá. No iba a perderlo. Afortunadamente lo buscó, yo busqué en la oficina de la escuela, pero mirando todo el suceso me di cuenta de esa palabra, como está escrita aquí, airaos pero no pequéis. Se puede airar, ¿no? Pero convertirse eso en una acción, eso es pecado. Como está escrita aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque aprovechándose, el diablo puede hacer la obra, así que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. De mismo modo, prepárase perfectamente de antemano para no dar lugar al diablo, muy importante. Número 1, aquí. Eva, puesto que entendía inciertamente la palabra de Dios, dio lugar al diablo y cometió el pecado, ¿no? Y Adán, por la humanidad dio lugar al diablo. Es el caso representativo de lo que el diablo hizo caer, ¿no? Y número 3 es el desánimo. Si se acumulan la ansiedad y decepción, el diablo tendrá más oportunidad de poder obrar. Y se caen muchos por esa oportunidad, ¿no? Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12. 12, versículo 20. Vamos a leer. Leamos juntos. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Fue el dicho de Samuel al pueblo de Israel, ¿no? Si vemos aquí, dijo, habéis hecho todo este mal, mencionó este mal, el pecado, ¿no? ¿Qué era el pecado? ¿Cuál era? Levantar el rey. Pero está diciendo una cosa más, ¿no? ¿Qué? No os apartéis en pos de Jehová servirle. Entonces, ¿cuál es el mayor pecado que levantar el rey? Eso. Es decir, es el pecado principal. A pesar de que sirvieron a la ley, no cometáis el pecado de apartarse en servir a Dios. Así está diciendo.
hay una cosa, nosotros podríamos caernos viviendo en el mundo. Podría ser por varios tipos, ¿no? Por una ansiedad debido a las preocupaciones. Pero el problema es el pecado pequeño. ¿De qué? De servir. ¿Por qué somos débiles? De tal manera tenemos que venir a la reunión. Tenemos que morar en la iglesia. El no mezclarse a la reunión y apartarse de la iglesia es un mayor pecado y pecado definido del lado de Dios. ¿Lo entendéis? Si las ansiedades aparecieran, en verdad no es nada, pero como yo expliqué, piensan como si fuera tan serio y no vienen a la iglesia, evitan las reuniones. De hecho, no es nada en la vida, pero en muchos casos hacen así. En el libro El progreso de Peregrino, la protagonista, el cristiano, dijo que me mate, voy a morir. ¿Por qué fue llevado al calabozo por un gigante llamado desesperación? Lo más terrible en la vida cristiana es desesperación, desánimo, la ansiedad. Medite mucho, también yo he experimentado eso. Así que hay que tener cuidado con estas ansiedades. Y la codicia, ¿no? Judá, por la codicia del dinero, dio lugar al diablo, ¿no? Y mujer Orna. El diablo no conoce nuestro corazón, pero sabe los hechos que hemos realizado hasta ahora, ¿no? Por lo cual sabe lo que le gusta a una persona. Entonces, si le gusta mujer, sigue haciendo un eco con esto. Si es dinero con dinero, Judas fracasó con el dinero, ¿no? Y cuando tenga continuo coraje y aborrecimiento, pues cuando tenga aborrecimiento, el diablo podrá obrar en esta oportunidad. El caso representativo fue el Caín, ¿no? Por aborrecimiento, él mató a su hermano con piedra. Entonces, para que no demos lugar al diablo, tenemos que prevenir antemano. Así podemos recibir la segunda lección. Y vamos a ver Éxodo capítulo 2. Capítulo 2. Desde versículo 4. Hasta versículo 9 leamos juntos. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en un carrizal y envió una criada suya a la que lo tomase. Y cuando lo abrió y vio al niño, y aquí el niño lloraba, él teniendo compasión de él, dijo, de los niños de hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Hasta aquí, si vemos el contexto, este Moisés, quien había de morir, su hermana María le salvó. Ella fue una herramienta utilizada por Dios. ¿Cómo? He notado 3 razones. Aquí en el impreso, María no podía apartar los ojos del destino de Moisés, que estuvo en la arquilla de juncos. Habría el mando de mamá, pero también ella tenía el interés en sí misma. El corazón de María totalmente se inclinaba al destino de su hermano, es cierto, ¿no? Porque supo bien qué destino tenía su hermano. Abajo, igual que el corazón de María que estuvo con su hermano que estaba en peligro, en nuestra vida cristiana también habrá algunas cosas en las que tengamos que fijar nuestros ojos. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón de María estaba hacia Moisés. Es el corazón de Cristo, ¿no? Voy a leer el texto. María estuvo con su hermano por 3 meses y tuvo interés en el destino de su hermano. También supo muy bien sobre el destino de los demás bebés, claro. Especialmente para Moisés, que estaba en peligro de muerte,
profunda preocupación estaba orando por él. Así que ella se puso a lo lejos al destino de su bebé. Debemos aprender el corazón de María. La muerte segunda es la más terrible que la muerte de cuerpo. La familia y los vecinos están destinados a este destino de ir al infierno. ¿Realmente estamos expresando la preocupación por ellos? El corazón de María coincidió con el de mamá. Sin embargo, nosotros estamos haciendo lo mejor con el corazón de Cristo para librar a ellos como María. Vamos a leer Proverbios 24, 11, 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Mi familia y mis vecinos están destinados al destino eterno. Podemos quedarnos quietos si nuestro corazón no está en el alma. Eso es la fe incorrecta. Hay que inclinarse, proteger las almas. Es la base de la fe y la vida cristiana. En el mundo no hay nada más precioso que una alma. Así que vemos Segundo Reyes, capítulo 4, desde versículo 32 a 35, Eliseo salvó al hijo de la Sunamita. Cuando fue Giezi, él no pudo salvarle. Había tres condiciones. Había tres condiciones por las cuales Eliseo pudo salvar. Me di cuenta, tres cosas son importantes en la fe para librar y levantar una alma. Lo primero, ¿cómo fue Eliseo? Puesto que él supo que el único que puede salvar a ese hijo es Dios, él primeramente oró, la oración. Y el segundo, por una vez no funcionó, pues volvió a hacer de nuevo. Es la paciencia y constancia. Y el tercero, lo más importante, ¿cuál era? Como mamá, él tenía el corazón de Dios. Corazón de compadecer sinceramente. De tal manera iba a salvar a este niño. Como tuvo estas tres cosas, pudo salvarle. Entonces, vamos a leer juntos 1 Corintios, capítulo 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tengamos la mente de Cristo, tengamos la misericordia de esa alma, podemos instruir sobre Cristo y podemos predicar. Yo anteayer, fui a Hwajin, el cementerio de misioneros de Corea. He ido unas 5 veces. En la reunión muchas hermanas no habían ido, por eso cada vez que visito puedo renovar mí mismo, es la gracia. Personalmente he recibido muchas enseñanzas. En este momento una hermana contó acerca de Ondorud. Como está escrita la oración de oración en el impreso aquí, voy a leerlo. Él vino a Corea por primera vez y él falleció a la edad de 57 años. Él oró así cuando llegó a Josan. Señor, no se ve nada ahora. Tú nos has plantado en esta tierra estéril y pobre donde ni un árbol puede crecer suficientemente. Es el milagro como podamos llegar a esta tierra cruzando Océano Pacífico tan ancho. En esta tierra en la que parece que nos has dejado caer de la mano, ahora no se ve nada. Solamente se ve la oscuridad manchada obstinadamente, solamente se ven las coreanas encadenadas a la pobreza y superstición. No saben por qué están encadenados, ni siquiera qué es el sufrimiento. Cuando les decimos quitaremos el sufrimiento a los que no lo saben, simplemente desconfían y nos dan coraje. No se ven los pensamientos de los coreanos, no se ve la mente de este gobierno. ¿Acaso no tengamos más oportunidades de ver a las mujeres coreanas que están en gama? No se ven el corazón de Josan, no se ve lo que tenemos que hacer. Pero Señor, si obedezco. Creo que comienza tu obra a obedecer humildemente y que llegará el día en que nuestros ojos espirituales veren tu obra.
como la palabra, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creo que veré el futuro de la fe de Corea. Aunque ahora si estuviéramos en un desierto con las manos desnudas, estamos condenados a ser demonios occidentales, creemos que llegará el día en que se regocijará con lágrimas. Al entender somos uno en el Cristo con un Padre. Aunque ahora no hay iglesia ni la escuela, es solo llena de dudas, sospechas, menosprecios. Creemos que dentro de poco se convertirá en una tierra de bendición. Solamente ayúdame, Señor, para sostener mi fe. Lo he visto una vez por un video, me emocioné tanto. Es el corazón de Cristo, ¿no? Y otro ejemplo, una vez yo vi una abuela de 94 años, se gozaba mucho por haber sido salvo. En aquel momento estaban dos sobrinos junto a ella. Esa abuela era analfabética. Dos sobrinos, ambos trabajan y uno tenían 2 hijos. Pero ellos para su abuela, no su mamá, para su abuela analfabética, de todas maneras le llevaron para consultar. Nos molestaron bastantísimo. Pero yo mirando eso más me emocionó. Ese corazón es, ¿no? Su bebé lloraba detrás, pero sin abandonar de ninguna manera. Hicieron esfuerzo para librar a su abuela. Ese corazón me conmovió así, de tal manera. Entonces, al ver que estaba feliz por escuchar el Evangelio, ese corazón tenía a María como mamá. Entonces, ¿cómo hizo? Si vemos en el segundo, no hizo otra cosa. Aún María era una niña, sabía muy bien sobre el destino de Moisés, así que no salió de ese lugar. Siguió mirando a Moisés hasta el fin. Aquí abajo vamos a ver, si la princesa apareciera en las cañas cuando María fuese a jugar dejando a su hermano, ¿qué podría hacer? Pero desafortunadamente los cristianos no mantienen sus corazones y ojos en sus familias, sino en su propio trabajo de la carne. Muchas personas están perdidas. En el segundo párrafo debajo, María estaba en su posición, estaba en la posición de atalaya. ¿Y mi posición está correcta? ¿Estoy en la posición correcta? Somos los vigilantes de alma. ¿Cuántas personas están haciendo otra cosa? ¿Están jugando con el pecado? Tenemos que saber que muchas almas están perdidas, ya que buscamos lo de la carne, no lo que del Cristo. Vamos a buscar Segundo Samuel capítulo 23, versículo 11. Buscamos Segundo Samuel. Segundo Samuel, versículo 11. Sale un varón de los valientes de David. Después de este fue Samuel, hijo de los filisteos se habían reunido en Rei, donde había un pequeño terreno lleno de lentas. El pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Jehová dio una gran victoria. Se paró en medio y ¿qué? Defendió. Era lógico huir cuando los filisteos se habían reunido, ¿no? Pero hasta el fin él guardó su posición. No huyó. Defendiendo hasta el fin, se paró en medio de aquel terreno, lo defendió. Significa guardó su posición hasta la muerte. Al final, sorprendentemente, pudo vencer los filisteos. Dios hizo una gran obra. Nosotros también tenemos la posición de que tenemos que guardarlo, ¿no? De ver el papel. Pero puesto que lo olvidamos tan fácilmente, muchas personas están perdiendo. Pues, ¿cuál es nuestro deber? Hechos, capítulo 4, vamos a ver. Capítulo 4.
Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claro. Nuestro deber y papel. Ojalá que no olvidemos, y deseo que no olvidemos que es nuestra posición espiritual. Como María guardó su posición sin distraerse, por fin se encontró con la princesa. Vamos a volver al Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 7, yo leo. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón, 8, la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aquí guardando su posición, de repente llegó la hija de Faraón para lavarse, y cuando abrió la arquilla, en el interior había un niño que lloraba. Dijo que de los niños de hebreos es este. Y en el versículo 7, su hermana se acercó a la princesa y le dijo, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. De repente se acercó, de repente. Pues ella dijo, oh, sí, ve, llámale. Es una maravilla, ¿no? Así conectó con su mamá. Por lo cual, este Moisés en Hebreos 11, por la fe Moisés, ¿cuál es la razón principal por la que Moisés podía poseer la fe? Por esto, como está escrito. Es decir, valientemente, en cuanto abrió la arquilla, María acudió adelante apresuradamente, ¿no? Le dijo, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Es decir, hay que ser valiente. En el versículo 8, si vemos el impreso, con número 3, María era valiente en salvar a Moisés. Por eso, con la letra gruesa, María no sabía que venía la hija de Faraón, sin embargo, ella fue valiente hasta le habló para salvar a Moisés. Fue un momento apropiado. Es muy importante hablar de manera apropiada cuando deberíamos hablar. Las palabras oportunas tienen un papel importante en determinar un destino de una persona. Las palabras de María fueron sabias y poderosas. Proverbios 25, 11 leamos juntos. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Asimismo, fue emprendedora en salvar a su hermano y respondió de manera muy positiva. Respondió muy sabiamente, pues yo estoy rogando ardientemente al Señor, que tiene el poder al salvar, como María, que hizo todo lo posible para liberar a Moisés, hago todo lo posible para liberar las almas. Debemos ser valientes en liberar las almas, no debemos temer la crítica. Pues el apóstol Pablo también, en Hechos 23, versículo 11, ahí en el impreso, ¿no? Veamos juntos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué es lo más importante para predicar el Evangelio? Es la audacia. ¿Por qué? Ahí las persecuciones. San Mateo 5, 11, 12, vamos a leer. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque hay persecuciones y vituperaciones. Por eso le dijo, ten ánimo al apóstol Pablo, ¿no? Así que hay 3 cosas que debemos aprender a través de María. Primero, el corazón. Segundo, nuestro deber, guardar la posición. El tercero, la audacia que tuvo ella. Por eso ella habló una respuesta convincente. Así que liberó a Moisés y le guió a su mamá. Y fue
una herramienta usada valiosamente a Dios, ¿no? Es lo mismo también en levantar los estudiantes y alrededor de nosotros, la familia, parientes aún no son salvos. Si no tuviéramos ese corazón como María, eso sería un problema. Así yo pienso. Pues hoy hemos pensado tres cosas a través de Moisés, quien recibió la protección.